¿Hay motivos para que Hansi Flick se mostrase tan enfadado después de que el Barça no pudiese ganarle al Celta en el último partido de Liga? ¿Qué es lo que sucedió en ese partido para que el Barça no fuese capaz de llevarse los 3 puntos ganando 0-2 en el minuto 80? ¿Qué pasa con Frenkie de Jong? ¿Qué podemos analizar de la primera titularidad de Gavi? Todo esto y mucho más en la lupa de este lunes. Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como todos los lunes aquí en este canal tenéis la lupa del encuentro, el análisis más extenso de todo YouTube para que podáis disfrutar de todos los detalles tácticos del último partido del Barça. Recordad que mañana, martes, el Barça vuelve a jugar ante el Brest, por lo tanto el miércoles tendréis aquí en el canal de nuevo la lupa del encuentro de Champions, pero hoy toca hacer lo propio con el último partido liguero del Barça, el segundo consecutivo en el que el equipo de Hansi Flick no logra ganar. Después de la derrota ante la Real Sociedad, el Barça se dejó 2 puntos muy valiosos en el campo del Celta, que viendo la victoria del Real Madrid dejan muy mal sabor de boca porque el Barça tenía los 3 puntos en su mano. Y además es un partido que sirve para ver de nuevo el efecto que tiene no contar con Lamine Yamal. Y para ello os voy a enseñar un par de gráficos muy rápidos, como siempre. Dejad el StatsBomb antes de ir con el partido, de los dos últimos partidos, es decir, de los dos partidos en los que Lamine Yamal no ha estado convocado. Recordad que está lesionado y que por lo tanto no ha podido estar ni en el banquillo, para que veáis a nivel ofensivo y defensivo cuál ha sido el impacto en el FC Barcelona. Vamos allá. Aquí tenéis el radar defensivo del FC Barcelona. Un radar pobrísimo. Un radar muy pobre con, mirad los percentiles aquí en vuestra derecha, como la mayoría están por debajo de 20. Y muchos en el 0. El Barça ha concedido más de 4,5 disparos claros en estos dos partidos, que es una cifra absurdamente alta. El Barça ha concedido casi 2 goles esperados de media. Está concediendo muchísimos pases hacia su propia área. Además permite muchos disparos en transición y a nivel defensivo está siendo más pasivo. No está pudiendo defender tan arriba. Fijaos la media de distancia de sus acciones defensivas a 41 metros de un equipo que en los primeros partidos de Liga estaba cerca de los 50. Es decir, el Barça no está pudiendo ni robar tan arriba, no está pudiendo imponer su ritmo defensivo y está concediendo muchas más ocasiones claras de gol. Pero es que si miramos el radar del Barça en ataque, la cosa no cambia, la cosa no mejora. Como podéis ver, el Barça está disparando solo 10 veces por partido en estos dos últimos encuentros ligueros. Apenas ha disparado en transición, siendo el Barça un equipo que antes amenazaba bastante a los rivales, y teniendo en cuenta que tanto Celta como Real Sociedad son dos equipos propositivos y que por lo tanto hay espacios, a balón parado tampoco ha sido capaz de generar apenas nada en los dos últimos partidos. En disparos, tras una presión adelantada, solo 2 por encuentro de un equipo que estaba alrededor de los 4 y pico, y como podéis ver, el Barça con solo esos 0,99 goles esperados a favor, es una cifra que está en el percentil 31, es decir, el mejor ataque de Europa con Lamine Yamal es uno de los peores sin el futbolista catalán. Os enseño esto porque antes de ir con el análisis del partido quería mostraros que realmente es verdad que el Barça no se deja los 2 puntos ante el Celta porque no tiene a Lamine en los últimos minutos. Esto no es verdad, pero sí que a lo largo del partido el propio Hansi Flick se mostró muy enfadado en la rueda de prensa y dijo que el equipo no había jugado bien, que no eran solo los 10 minutos terroríficos finales con la expulsión y con los 2 goles concedidos, sino que todo iba mucho más allá y que el Barça había hecho un mal partido. Está muy relacionado con el hecho de no poder contar con tu mejor jugador y uno de los mejores futbolistas del mundo, porque como habéis podido apreciar, el Barça no solo es un ataque mediocre sin Lamine Yamal, sino que también es una defensa de las peores de Europa, o por lo menos lo ha sido en estos dos últimos partidos, porque el Barça no ha tenido el control del partido, el Barça no ha podido calmar la posesión y ha habido demasiadas situaciones donde se ha sobreacelerado. Vamos ahora ya con el mapa de pases del Barça ante el Celta para que podáis ver un poco cómo se construyó el equipo de Hansi Flick, qué es lo que buscó sin Lamine Yamal, porque fue muy interesante y empezamos ya así con el análisis. Vamos allá. Se aprecia perfectamente el 4-3-3 que dibujó el Barça con Gavi de interior izquierdo, primera titularidad de Gavi, luego lo analizaremos, Marc Casado de mediocentro y Pedri en el interior diestro. Claro, hay un problema cuando, como se puede apreciar, la redondita más pequeña, que significa el tamaño de las redondas, para quien no lo sepa, el volumen de participaciones, cuanto mayor sea esa redonda, más pases ha dado. El de Pedri es el más pequeño de todos los jugadores de campo, exceptuando Gerard Martín. Es un jugador que participó poco, que no tuvo ese protagonismo. Sobre todo teniendo en cuenta que era interior y que, como podéis ver, recibió mucho más cerca de su campo que del contrario.
Pedri, a pesar de que en teoría ocupaba la posición de media punta, interior más adelantado que suele ocupar Dani Olmo, a la práctica realmente terminó recibiendo mucho más abajo. El Barça, ¿qué es lo que podéis ver? Un equipo que no tuvo participación en campo contrario, que no se pudo juntar. ¿Por qué? Todos los defensas en campo propios, sobre todo los laterales, tanto Koundé como Gerard Martín, incapacitados para poder vivir más arriba. Los tres centrocampistas, tanto Gavi, Casado como Pedri, también con mayor volumen de participación en su propia mitad del campo. Esto dice mucho de un equipo que tiene tanta capacidad para hundir al rival, para jugar en campo contrario, para en definitiva tener posesiones en el otro lado. Los tres centrocampistas en su propia mitad del campo, con Olmo y Rafinha muy centrados, apenas recepciones exteriores como suele ser habitual. Es verdad que al no contar con Lamine Yamal, normalmente Lamine suele estar más abierto, Rafinha no te da ese 1 para 1 en banda, Rafinha lo que busca es la diagonal. Estuvo muy bien el brasileño, pero Dani Olmo tuvo un mal partido en esa banda izquierda, luego lo veremos, y Lewandowski en la punta del ataque. Otro dato antes de ir ya con las imágenes del partido, que me parece muy interesante, es las recuperaciones del Barça en campo contrario. Fue la tercer peor cifra de la temporada en Liga para el Barça. El Barça robó 26 balones en el campo del Celta, las mismas que el día de Osasuna, otra derrota del Barça, de hecho, en la derrota del Barça, y solo un balón recuperado más que el día del Alavés, que el Barça gana en un partido en el que termina concediendo también bastantes ocasiones y que termina goleando porque tiene esa determinación. Pero son dos partidos que se parecen, partidos en los que el Barça, tanto el día del Alavés como el de Osasuna, no logra tener el control del encuentro. Cuando el Barça recupera arriba de forma recurrente, cuando el Barça se instala en campo contrario, es sinónimo de que el equipo está controlando el partido y de que más o menos se juega lo que dicta. Pero cuando no lo puede hacer, cuando no impone esa recuperación alta, significa, se traduce en que el Barça no está siendo capaz de controlar el partido. La realidad es que el partido del Barça no fue bueno. Creo que tampoco fue un partido tan malo como el día de la Real Sociedad. Creo que no se llegó a esos niveles de impotencia, de incapacidad. El Barça, de hecho, tuvo un pelín más de ventajas, pero volvemos al mismo punto que os comenté en el anterior análisis, que lo podéis consultar aquí arriba. Y es que el Barça tuvo ventajas, tuvo momentos de partido en los que pudo aprovechar esas ventajas que iba generando con la posesión, pero se precipitó en exceso. Vimos a un Barça que como es consciente de que tiene facilidad para romper líneas de presión, como es consciente de que tiene la capacidad para filtrar y jugar dentro, tiende a sobreacelerar los ataques, lo que termina repercutiendo en la defensa colectiva y en el ataque posicional, que no termina de asentarse. El Barça se pone 0-2 y justo en su mejor momento de partido, justo cuando estaba moviendo mejor la pelota y durmiendo por fin el partido, llega un error de Koundé. Y no hablo del error en la jugada del gol, hablo de un pase fallado que ya enseña dónde estaba el problema. Y un problema que estuvo ahí presente durante todo el partido, que fue precisamente la precipitación. La jugada de la que os estoy hablando es la siguiente. Fijaos, minuto de partido, lo tenéis arriba a la izquierda, minuto 72, el Barça llevaba prácticamente un minuto de partido con la pelota, controlando el ritmo. Mirad los espacios que había, mirad la cantidad de metros que tenía el Barça, buena jugada con Pedri, Gavi, Casado juntándose en ese perfil izquierdo, encontrando la figura de Dani Olmo en ese sector. Aquí tenéis a Olmo con mucho tiempo y espacio, por lo tanto el Barça tenía la pelota. El Barça sigue progresando, encuentra a Rafinha por dentro, el Celta ya iba tarde. Se notaba la legua que el Celta estaba ya medio muerto. Un equipo que había hecho un gran esfuerzo, que había competido muy bien, pero que se encontraba con cansancio, con un 0-2 y un equipo de mayor calidad enfrente, como es el Barça. Y era el momento ideal para sentenciar ese partido. Rafinha activa a Jules Koundé y Koundé lo que hace, en vez de calmar, en vez de buscar el pase repetido para Pedri hacia adentro, en ventaja, busca un balón al espacio donde Rafinha parte con cierta desventaja, porque inicia por detrás de Marcos Alonso. Y fijaos la reacción de Pedri, que es muy representativa. Lo que hace Pedri, lo tenéis aquí, es mirar a Koundé, brazos abiertos, y la bronca de Pedri es morrocotuda, es una bronca importante. Le pega un par o tres de gritos diciéndole que se calme. Y esto no sería así de no haberse repetido, ya no digo por Koundé, sino por todo el equipo a lo largo de los 90 minutos. Y esto es justo antes de la expulsión de Marc Casado, minuto 79 y 40 segundos. Casado se le expulsa en el minuto 80, 80 y poco. Y mirad lo que pasa en esta acción. Conduce Jules Koundé, tiene a Rafinha abierto en banda derecha, no se ve la imagen, pero está Rafinha totalmente solo, marcado solo por Mingueza, y tiene a Olmo y a Lewandowski corriendo por zonas centrales, por lo que aquí Koundé tiene tres opciones de pase bastante fáciles. ¿Qué hace Jules Koundé? En vez de jugar sobre Rafinha, que está solo, o jugar con Olmo o Lewandowski, busca el balón largo con Fermín
cuando está en 1 para 2 a campo abierto. El pase es malísimo y fijaos la reacción tanto de Rafinha aquí abajo como de Dani Olmo. Los dos levantando los brazos en señal de pedir explicaciones, y ejemplifica que el Barça no estaba metido en el partido, que no había ese punto de concentración, de saber lo que se tiene que hacer en cada momento, que sí ha mostrado otras veces, y el propio Koundé lo reconoció tras el partido, con mucha autocrítica, diciendo que hoy no estaba metido en el partido, y de hecho no solo es por la jugada del gol, que es un error gravísimo de Jules Koundé, sino también, sobre todo, por todo lo que hizo con balón el francés, más allá de la asistencia que dio, no estuvo nada bien y el Barça lo terminó pagando. Voy a poner algunos ejemplos para que veáis lo que estoy comentando de cómo el Barça no aprovechó las ventajas que podía tener y cómo no masticó lo suficiente el partido. Aquí tenéis una imagen de Íñigo Martínez, que es un jugador que está a un nivel altísimo, que sabemos que con balón, además lo hemos comentado, está marcando muchas diferencias, pero que, por ejemplo, en esta jugada podéis ver que Íñigo tiene un espacio enorme para poder avanzar. No hay ningún jugador del Celta por delante, lo que significa que él puede conducir el balón hasta que salte un rival para poder fijarlo. Lo lógico aquí es que, viendo que el Barça tiene a tantos jugadores en última línea, fijaos la posición de Gavi, Olmo, Lewandowski, Pedri, 4 jugadores, siendo 2 de ellos los interiores están arriba, lo lógico es que aquí no arriesgues, porque si pierdes el balón hay un problema. Y aquí Íñigo, en vez de adelantar y buscar un balón filtrado, lo que busca es un balón largo para Pedri. Un pase difícil, un pase en el que además estás encontrando a un compañero que no está habituado a jugar tan arriba, por lo que no es una buena opción. Además, el pase no es bueno y el Barça termina perdiendo el balón. Vamos a ver otra jugada en la que se aprecia esa precipitación, y en este caso es Gavi, otro jugador que para mí estuvo muy bien, luego lo veremos, analizaremos el porqué, pero fijaos aquí, el Barça vuelve a recibir con tiempo y con espacio, ya con el 0-1, es decir, el Celta es el equipo que tiene que ir a buscarte. Tienes que aprender a dominar distintos registros, a moldear mejor los ritmos, y fijaos cómo Gavi recibe, y lo que va a hacer es el balón largo para Rafinha. Un balón largo en el que, como podéis ver, es tentador, porque Rafinha está encarando la última línea, pero claro, ¿qué pasa? Que cuando tú abusas siempre, cuando ya tienes esa primera opción de desmarque, de ese pase vertical, al final eso termina siendo contraproducente para tus propios intereses, porque normalmente no termina saliendo bien, el rival lo puede leer, lo puede anticipar, y eso hace o provoca que tu equipo esté más alargado. Fijaos cómo el Barça tiene a 4 jugadores de nuevo, con Pedri, Dani Olmo muy abiertos, las posiciones centradas de Lewandowski y de Rafinha, y claro, aquí Gavi lo más lógico es que espere, que dé tiempo al Barça que se vaya situando y que fuerce al Celta a retroceder. Esa es la clave, porque hay un despeje, fijaos cómo aquí hay un despeje, y la segunda jugada, al no dar tiempo al equipo a progresar, mirad cómo el Barça no tiene ningún jugador acompañando, porque Pedri está lejos y el mediocentro no ha llegado, y el Celta ya tiene a 2 jugadores. Y la jugada termina llegando aquí, con el Celta con opción de contragolpear y el disparo definitivo de Iago Aspas desde muy lejos, un disparo que no entra, pero que es una ocasión para el Celta, y además tenía un desmarque aquí de Jonathan Bamba, por lo que podéis ver que una pérdida se traduce instantáneamente en una transición del equipo rival. En el minuto 5 de partido ya vimos la primera muestra de que el Barça necesitaba calmarse, y vimos la primera muestra de que el ritmo no era el correcto. ¿Por qué? Recibe Rafinha completamente solo, lo podéis ver aquí. Rafinha es el que tiene la pelota, y tiene tanto a Casado como sobre todo a Gavi completamente solos para dar un pase de 5 o 10 metros, relativamente sencillo, para superar líneas de presión. El Celta estaba mal colocado, fijaos cómo está el Celta está muy mal posicionado, está dejando enormes espacios en zonas interiores, por lo que es relativamente sencillo encontrar esas ventajas. Y aquí lo que hace Rafinha es precipitarse, es buscar ya el pase vertical para Dani Olmo, un Dani Olmo que no es un jugador excesivamente rápido ni potente. Lo he comentado alguna vez también por aquí. Es un futbolista que lo único que le falta para terminar de romper es ese punto físico, de velocidad, de potencia, para poder hacer conducciones un pelín más largas, para poder marcar esas diferencias. Aquí lo que hace Rafinha es precipitarse con un balón que evidentemente es que no termina llegando a nada. Y Marc Casado, como podéis ver, no sé si lo apreciáis aquí, pero se gira y le dice calma. Un gesto que se repitió en el minuto 5, 20, 30, 40, 50, 60, 70 de partido, todo el encuentro. Y es por eso que Hansi Flick fue mosqueándose, porque son jugadas aparentemente anodinas, y que si el Barça llega a ganar 0-2, si no llega a haber la expulsión, si el Barça se termina llevando los 3 puntos, la sensación y la lectura hubiesen sido distintas, de que el Barça había ido a un campo difícil y había ganado. Y es cierto, pero a la vez no se puede obviar que el Barça durante mucho tiempo del encuentro no hizo lo que tocaba, no terminó de ser consciente de cómo hacerle más daño al rival. También para Iñaki Peña, creo que hay una acción en la que es bastante evidente. Minuto 15, el Barça ya ganaba, ya había marcado Rafinha, y aquí fíjate,
tenéis opción de pase a 3 jugadores por dentro, sobre todo Casado y Gavi. Es un pase que puedes dar y que puedes tener esa continuidad. Incluso aquí lo que puede hacer Iñaki Peña es jugar con Íñigo, recortar, intentar dar un pase sobre Íñigo Martínez, arriesgar un pelín más. Yo creo que a veces Iñaki le falta esa confianza para arriesgar, para fijar al delantero rival y no dar ese pase relativamente sencillo, que es o el balón al central cuando no hay ventaja o rifar la pelota arriba. Aquí Iñaki no lee cómo está posicionado el Celta, rifa la pelota, un balón largo que termina siendo perdido. Pero fijaos que el Barça estaba hundido. Tenías a todos los centrales en tu propio mitad de campo, muy abajo. Tenías además a tus 3 centrocampistas, fijaos dónde están, también lejos de la segunda jugada. Por lo que ese balón largo no vas a poder sacarle partido. No vas a poder sacarle ventaja. De nuevo volvemos al mismo punto y es esa precipitación del FC Barcelona. Pero también hubo un punto de presión. Flick se quejó de que el Barça no presionó bien y de hecho esto es bastante evidente teniendo en cuenta que el Barça es un equipo que suele presionar el 63% del total en campo contrario. Es decir, de todas las presiones que suele hacer en Liga, 6 de cada 10 o más son en campo contrario. Ante el Celta fueron un poco más de 5. Es decir, estuvo por debajo, por lo tanto no pudo apretar tanto. Y se vio una presión descoordinada, una presión que apenas logró ventajas y que terminó exponiendo mucho al Barça. Vamos a ver algunos ejemplos porque también Flick se quejó de esto tras el partido y creo que tiene gran parte de razón. El Barça no presionó del todo bien y el Celta hizo algo muy bien. Claudio Giraldez identificó los problemas del Barça a nivel defensivo, que sobre todo controlar esa profundidad con los jugadores de segunda línea, algo que el Español incluso en la derrota hizo bien, es decir, que no sea el delantero el que vaya al espacio, porque ahí los centrales del Barça están demostrando que son muy capaces de dejarlos en fuera de juego, sino que sea el jugador de segunda línea. Y así exigir un plus a Marc Casado, que sabemos, porque os lo he comentado en el canal los que me seguís, que su principal problema es su físico, su cambio de ritmo, su velocidad en largas distancias, que para hacer grandes recorridos a veces se queda un pelín corto. Aquí el Barça no presiona bien, ¿por qué? Porque saltan un poco a destiempo, Pedri tapa el pase dentro y dejas liberado a Marcos Alonso, que tiene mucha calidad en ese perfil. Y fijaos lo que va a pasar con Ilaix Moriba, que es la clave de esta jugada porque es el futbolista que va a detectar la zona de operativa, la zona de desmarque. El balón llega a banda y aquí tenemos el desmarque de Ilaix. Ilaix se está desmarcando, es decir, es el segundo jugador, el que es muy difícil de detectar para el central. Porque aquí Cubarsí lo que está viendo es un desmarque de cara, es decir, él está parado y el otro ya está en carrera. Es muy difícil reaccionar cuando el rival ya está corriendo. Y en este caso el pasador es Mingueza. Como Mingueza estaba jugando a pierna cambiada, podía tener ese pase dentro y lo activó bastantes veces. Fijaos, el pase de Mingueza, el desmarque es buenísimo. Y aquí Casado se frena. Casado, que es el jugador que inicia la carrera, tiene que seguir a Ilaix, porque el fuera de juego no lo está marcando él. Lo que hace Casado es frenarse. Y por lo tanto aquí deja vendido a Cubarsí, un Cubarsí que está mirando el balón y que cuando arranca ya es demasiado tarde. Y fijaos, la jugada termina en esta ocasión clarísima para el Celta, minuto 18. El Celta ya había acumulado muy buenas ocasiones para poder marcar. Y todo nace de una muy mala presión y de una mala lectura de esa segunda línea. Pero es que vimos más situaciones. El Barça volvió a intentar presionar en algunos momentos. Fijaos aquí, por ejemplo, salta Olmo, el extremo, y salta el interior, Pedri. Lewandowski, como es habitual, se queda con el medio centro. Y tenemos a Gavi, Casado, más Rafinha gestionando esa base de la jugada. Pero ¿qué pasa? Que hay demasiada distancia. Que aquí el Barça está presionando mal. ¿Por qué? Porque Dani Olmo está saltando, pero salta tarde. Fijaos Dani Olmo cómo está saltando sobre este jugador y el espacio que tiene el lateral para recibir. Claro, aquí es muy fácil para el Celta poder jugar. Y Héctor Ford está saltando sobre el lateral, pero ya va tarde. Hay un 2 para 1 enorme y evidente en ese costado. Fijaos, Héctor Ford está solo contra el extremo y el lateral del Celta. Por lo que en caso de saltar sobre el lateral, que es lo que va a hacer, va a quedar su espalda totalmente vendida. Fijaos el Celta aquí, lo bien que lo hace, lo fácil. Balón fuera y el Celta ya puede encontrar este pase aquí sencillo. El Barça de nuevo en una mala presión, de nuevo en una jugada en la que va a destiempo. Incluso cuando asumía muchos riesgos y parecía que el rival estaba totalmente encerrado, como en esta acción, fijaos el Barça presionando todos en campo contrario. Mirad dónde están tanto Ford como Koundé, muy agresivos. El Celta es un equipo con recursos. A nivel asociativo, probablemente si quitas el top 3 de la Liga y ahí añades ya a los Betis, Villarreal, Athletic, Real Sociedad, Celta, Girona, para mí es el mejor equipo esta temporada, el Celta de Vigo a nivel asociativo. Fijaos cómo lo lee muy bien y cómo Mingueza, el lateral, se mete como un central y Marcos Alonso, el central, ataca la espalda del que salta. ¿Por qué? Porque el Barça suele presionar con un único jugador apretando al mediocentro, que suele ser Robert Lewandowski, que lo está haciendo, pero claro, ¿qué pasa si el central rompe? El equipo no estaba preparado y el Celta vuelve a encontrar una opción de transitar.
Fijaos cómo la jugada sigue avanzando y como Jules Koundé había subido, el Celta ya tiene la ventaja que quería en última línea sin los laterales. No están los laterales o están mal situados. Se le dieron muchos palos a Gerard Martín. Creo que es evidente que es un jugador que no tiene el nivel de titular en el Barça. Creo que es evidente que la distancia entre Alejandro Balde y él es enorme y que el Barça tiene un problema en el lateral, porque estamos viendo que Balde esta temporada no se ha lesionado, pero está perdiéndose algunos partidos por carga, por molestias musculares. Es evidente que Balde no está al 100%, porque a pesar de que no está yendo con la selección en los parones, no está siendo titular siempre. Hay partidos en los que está rotando quizás de más, comparando con, por ejemplo, Jules Koundé. Koundé lo está jugando absolutamente todo, también Íñigo, también Cubarsí. Balde es el defensa titular que menos está jugando, a pesar que es junto a Íñigo el único que no está yendo con la selección en esta temporada. Y eso fuerza que tanto Gerard y también Héctor Ford jueguen más. Y aunque Héctor Ford estuviese mejor, también me parece que hay mucha diferencia entre Balde y los dos laterales. Os voy a enseñar un par de situaciones defensivas de los dos jugadores, tanto de Gerard Martín como de Héctor Ford, para que veáis algunos errores que cometen y que suelen ser bastante habituales. Vamos allá. En la jugada más clara del Celta en todo el partido, minuto 3, 0-0, hay un balón a la espalda para Óscar Mingueza. Fijaos lo que está haciendo Gerard Martín. Gerard Martín está dándole la espalda al balón y está mirando única y exclusivamente a Óscar Mingueza. Él no está controlando lo que está sucediendo a su espalda, sino que sencillamente se está enfocando en Mingueza y está perdiendo la referencia por completo del balón. Pero es que además hay demasiada distancia entre Óscar Mingueza y Gerard Martín en el momento del pase. Fijaos, cuando Mingueza va a dar el pase, Gerard Martín, que está viendo de cara, que puede atacar, da un par de pasos hacia atrás, permitiendo por lo tanto que Mingueza pueda dar el pase de primeras. Y esto se convierte en una ocasión clarísima para Yago Aspas, clarísima de gol. Aquí lo que tiene que hacer el bueno de Gerard es acercarse, porque es un balón frontal, llovido, muy difícil de controlar, y aquí Mingueza prácticamente la única opción que tenía era jugar de primeras, porque si controlaba hubiese perdido la ventaja. Y no hablamos tampoco de un Lamine Yamal, que sabes que en un control te puede eliminar. Mingueza, siendo técnicamente un muy buen jugador, creo que apremia más a que le puedas apretar, a que le niegues esa opción de pase sabiendo que es un grandísimo pasador. Y aquí hay una situación en la que también es Héctor Ford el que termina equivocándose. Fijaos que el Celta sale de la presión, de nuevo volvemos a lo mismo de antes, presión del Barça mala, superado el equipo. Fijaos cómo quedan solo los 3 defensas en última línea, con 2 jugadores muy abiertos del Celta, porque lo que esto fija a los jugadores de banda. Porque como el Celta está fijando con 2 extremos, eso ya está obligando al Barça a tener solo una referencia dentro, que es Íñigo Martínez, porque Cubarsí y Héctor Ford tienen que estar muy abiertos. Al ir a presionar tan arriba, tan agresivo con Koundé, hace que si no robes, quedes muy expuesto. Pero fijaos, Héctor Ford lo que va a hacer está muy mal perfilado, está mirando el balón sin controlar lo que sucede a su espalda, es decir, no está controlando realmente al jugador que se le está desmarcando, y en ese momento del pase, fijaos cómo Héctor Ford se para. Héctor Ford se para sin saber dónde está el rival. No hay fuera de juego, evidentemente, porque Cubarsí lo está rompiendo, pero Héctor Ford es el futbolista que tiene que estar preparado para correr. Cuando eres el último hombre tienes que estar preparado. Está muy mal perfilado y evidentemente no arranca a tiempo y el Celta termina teniendo otra gran ocasión. Es decir, de 2 errores de los laterales llegan las 2 ocasiones más claras del partido. Una la falla Yago Aspas y esta Hugo Álvarez la tira al muñeco, se la para Iñaki Peña. Pero claro, hemos visto 2 ocasiones clarísimas de gol forzadas por 2 malos perfiles de los 2 laterales suplentes. Algo que me ha pasado viendo el partido repetido es que me he dado cuenta de la cantidad de ventajas que el Barça fue generando y que no supo aprovechar. El Barça tenía un partido relativamente cómodo para su estilo de juego, porque el Celta presionaba en un 4-4-2, dejaba espacios dentro, y tanto Olmo como Pedri como Rafinha se hincharon a recibir, se hincharon a tener ventajas. El Barça no supo traducirlas. De hecho, hay un dato que me parece muy interesante, y es que Rafinha, Olmo y Pedri fueron los 3 jugadores de toda la jornada que más balones recibieron entre líneas. Rafinha recibió 15 balones que superaron la línea de presión, Dani Olmo 14 y Pedri 13. Hablamos de muchas recepciones en esas zonas donde suceden las cosas. Es decir, no es que el Barça no tuviese pases interiores, le costase filtrar dentro. No, filtró muchas veces, pero no supo traducir esas jugadas de ventaja en algo mayor. Algo habitual en el Barça es el pase de Íñigo Martínez hacia adentro. Fijaos aquí cómo hay un doble movimiento interesante y es el siguiente. Fijaos cómo Gavi está arrastrando a uno de los interiores y aparece por detrás Dani Olmo. Un Dani Olmo que estuvo bastante apático, bastante desacertado en sus intervenciones. No vimos a un buen Dani Olmo. Yo creo que esto es evidente. No vimos a un buen Dani Olmo. Pero fijaos el pase que va a dar Íñigo Martínez para Dani Olmo. Totalmente solo recibe el futbolista de Tarrasa. Recibe él solo
con Pedri, Lewandowski y Rafinha ya fijando a los 3 defensas que restan arriba. Es una jugada que por lo menos tiene que acabar en una ocasión de gol clara. Y finalmente la jugada termina en absolutamente nada porque recibe aquí Lewandowski y no termina llegando a más. Pero ya hemos visto, ya hemos anticipado lo que vendría después y durante todo el partido, que es un Barça que tenía ventajas para poder hacer daño al Celta. El partido de Pedri fue fantástico, para mí fue el mejor jugador del Barça en el encuentro. Fijaos Pedri cómo va a recibir aquí y lo que parece que va a hacer es controlar hacia atrás, es decir, girarse hacia la portería contraria. Pero lo que va a hacer Pedri es con un control salir hacia adentro, deja totalmente clavado a Ilaix Moriba, la ventaja es maravillosa y a partir de aquí, fijaos cómo Pedri juega con Lewandowski. Y aquí Lewandowski recibe con los centrales y con Olmo cerquita y el Barça de nuevo, en esta situación no es capaz de generar algo más. Le falta ese punto de talento diferencial, ese punto de precisión para terminar de convertir aquella ventaja inicial y bastante suculenta en algo mayor, en una ocasión clara de gol. La jugada de hecho termina en el disparo de Dani Olmo desde fuera del área que para Vicente Guaita, un disparo difícil porque está protegido. Y hemos visto como el Barça de nuevo volvió a encontrar ese pase filtrado dentro para Pedri, y ahí Pedri, que es magnífico, generaba esa ventaja con ese giro y ese pase vertical. Justo al iniciar el segundo tiempo vemos la misma situación de siempre. Dani Olmo, que a pesar de jugar como ese teórico extremo izquierdo, vemos que se siente muy cómodo yendo para adentro. Claro, esto cambia por completo el guión de partido, porque en derecha ya no tienes a Lamine abierto para generar ventajas en el 1 para 1, sino a Rafinha, que se mete para adentro para desmarcarse, y en izquierda no tienes a un jugador vertical que busque desmarcarse, sino que tienes a un jugador que se mete siempre como un segundo punta. El Barça no era el mismo equipo. No era el mismo equipo, era algo distinto. Pero fijaos aquí como Cubarsí va a encontrar con un pase fantástico la posición de Dani Olmo. De nuevo ese pase filtrado, el Celta lo permitía. Porque como veis el Celta se posiciona en ese 4-4-2, un 4-4-2 que termina dejando ventajas. Porque Ilaix no es un mediocentro al uso, Ilaix es un jugador que salta, que se deja fijar demasiado por el balón. Y por lo tanto los centrales ya tenían suficiente con un Lewandowski. Y muchas veces esa zona con Olmo quedaba totalmente despoblada y el Barça, repito, de nuevo es importante señalarlo, no supo aprovecharlo. Repito, la misma acción de nuevo. Íñigo Martínez tiene la pelota, filtra para Pedri, que tira la diagonal. Es muy difícil de defender este movimiento si un central no te salta. Y fijaos, de nuevo recibe Pedri, espacio para controlar, Rafinha, Lewandowski, Olmo. 3 para 3 en última línea. Pedri arrastra a un central, a Marcos Alonso, y el Barça tiene un 3 para 3 en su última línea. Un 3 para 3 y no lo vuelve a aprovechar. Vuelve a ser una jugada que termina en absolutamente nada. Y esto es lo que creo que Hansi Flick tiene que incidir. En meterles en la cabeza que el Barça, a pesar de no controlar el partido en muchos momentos, tuvo muchas situaciones de ventaja en las que sucedía lo que querían. Y aquí tienen que ser los jugadores también los que sepan interpretar estas ventajas para hacer algo más. De hecho, repito, el partido de Pedri me pareció fantástico, estuvo impecable el canario, se notó mucho también cuando salió. Fijaos aquí en esta acción cómo él va a recibir y cómo va a dejar a un rival al suelo, cómo lo tira al suelo, cómo se zafa de esa marca, cómo continúa y se va también de Ilaix Moriba. Y ya Pedri con esa conducción y esos dos giros ha dejado a dos rivales atrás y ha generado ya todo ese espacio y ese desorden en zonas centrales para que el Barça ya pueda atacar en ventaja, para que ya puedas construir un ataque sin que el rival esté estructurado. Fijaos cómo la jugada termina con Dani Olmo y aquí la jugada muere, se acaba. El Barça es incapaz de encontrar ese último pase, ese disparo, para poder añadir un poco más de picante al ataque. Y repito, mirad el minuto y el marcador, 0-2, minuto 62 de partido. No pueden oírse de este campo con otro gol más, no puede sencillamente, porque el Celta estaba concediendo muchos metros. Y eso el Barça tiene que saber interpretarlo. Creo que Casado no estuvo tan bien, y por eso digo que Pedri, quizás junto a Gavi, aunque creo que Pedri fue el más acentuado, fue el único capaz de frenar el ritmo. De hecho, si tú quieres frenar el ritmo, mira a Pedri. Porque Pedri te va a decir a qué ritmo jugar, qué decisiones tomar. Si tú quieres acelerar, dásela también a Pedri, porque tiene la capacidad, como hemos visto ahora, para girar y poder hacer que los ataques pasen a hacer una cosa más. Pero si quieres frenar, como es esta jugada, mirad lo que hace Pedri, cómo arrastra al central y cómo una vez le salta tanto el central como Ilaix, el mediocentro, encuentra a Marc Casado y el Barça ya ha sido capaz de, sencillamente pasándole el balón a Pedri, poder progresar y calmarse. Tenía muchas ganas de hablar de Gavi, porque era la primera titularidad y esto merece una celebración de Gavi desde que se lesionó. La primera titularidad y la verdad es que me dejó una sensación muy positiva. De hecho, si me dices que Gavi va a estar así de bien y que el Barça no va a ganar, te lo firmo, porque yo creo que lo más importante es que Gavi recupere su nivel, porque esto es para el largo plazo, esto es para los próximos 10 años. Un partido más, un partido menos, no pasa absolutamente nada. Si el Barça hubiese ganado pero Gavi hubiese dejado malas sensaciones ahí,
estaría bastante más preocupado. Y creo que el partido de Gavi fue fantástico. Le vimos en su mejor rol, que es en esa base de la jugada, acercándose al poseedor, tomando buenas decisiones, muy agresivo también en el giro, dejando esa sensación de agilidad, esa sensación de ser un jugador capaz de anticiparse, por lo tanto un futbolista dinámico, que es lo que lo caracteriza normalmente. Lo vimos bien defensivamente y apreciamos que Gavi ha vuelto y que por lo tanto ahora la pregunta es ¿quién va a jugar por Gavi? Porque Gavi ya ha demostrado que está para ser titular y cuando Gavi esté para ser titular no lo va a sentar nadie. Creo que aquí Flick va a empezar a tener que tomar ciertas decisiones, ya lo hablaremos en los próximos vídeos, pero es interesante el debate que se plantea, porque creo que Pedri también tiene que jugar más cerca de la base, y ahí veremos qué pasa entre Gavi y Marc Casado, porque creo que en muchos partidos va a ser uno de los dos, y esta es la sensación que tengo. Lo vamos a ir viendo, sobre todo cuando regrese Lamine Yamal y Olmo, por lo tanto, pase a su posición más habitual. Lo mejor de Gavi, y lo que más me enamora de él, y por eso siempre he insistido, cuando se decía que Gavi es un jugador que lucha, que pelea, que lo mejor que tiene es el carácter, estoy en parte de acuerdo. Lo que impulsó a Gavi a ser un jugador tan importante desde el minuto 1 fue su competitividad, su carácter desmedido. Todo en él es excesivo, pero lo que realmente ha hecho que Gavi pasase de ser un juvenil a jugar en el primer equipo, lo que le llamó la atención a los entrenadores es su nivel técnico. Fijaos aquí Gavi lo que va a hacer es muy interesante y es algo que hace siempre, y es esconder con el cuerpo la dirección que va a tomar. Él, aquí la sensación que tienes es que va a controlar con la pierna izquierda. Fijaos como con la pierna izquierda, de hecho, lo que está haciendo es prepararse el control, y lo lógico es dar media vuelta, es girarse hacia su izquierda para tocar. Y aquí Iago Aspas lo que va a hacer es intentar anticipar, pero lo que hace Gavi es justamente lo contrario. Mirad cómo Gavi controla con la pierna derecha, se gira hacia la dirección en la que le venían a presionar y por lo tanto mirad cómo ha superado con facilidad y luego además Gavi no se ve en esta jugada pero termina llevando el balón a Jules Koundé, es decir, pase fácil y muy buena jugada aquí de Gavi. Otra situación más de Gavi es cuando recibe presionado, situación de presión, fijaos el Celta tiene a 1, 2, 3, 4, 5 jugadores por solo 3 del Barça cerquita y mirad aquí Gavi lo que va a hacer, cómo mete el cuerpo, cómo gira como una peonza, made in Gavi. Y además luego da el balón perfecto para Pedri. Y aquí el Barça de nuevo, repetimos, minuto 23 y mirad, Gavi ha sido capaz de giro, pase, generar ya la ventaja y el equipo tiene a Jules Koundé totalmente solo en banda derecha con un 2 para 1 clamoroso. Esta jugada hay que meterla en vídeo los jugadores y hacerles ver que esto tiene que ser ocasión de gol clara. Con la calidad que tienen y con la ventaja que hay, no puede ser otra cosa. El Barça no se puede conformar con menos que esto. Si decimos que Gavi fue la noticia más positiva, la más negativa es el reverso de la moneda. Es otro jugador que ha estado lesionado y que ha regresado hace poco y es Frenkie de Jong. Un de Jong que tuvo un impacto muy negativo en el partido. Para mí el error en la jugada del 2-2 es suyo. Es verdad que el Barça defiende mal a nivel colectivo cuando está en su propio campo. El Barça ya lo analizaremos largo y tendido más adelante en otros vídeos, pero hay que empezar a corregir esto, y aún con ello, creo que el gran problema es la jugada, es cómo defiende Frenkie de Jong. Esta semana publicaba un artículo de Jong en clave Barça, en relevo, en la que explicaba un poco la sensación que tenían desde dentro. Gente que está en el staff técnico, gente que ha entrenado a Frenkie de Jong, lo que decían de él es que es un jugador que defender no va con él, que es un futbolista que no ha aprendido conceptos defensivos en todos estos años. Y lleva ya muchos años en el FC Barcelona, y que cuando tiene que tomar decisiones a nivel defensivo suele equivocarse, y por eso es un futbolista que muchas veces, y además si entra sin confianza, como está jugando ahora, Frenkie no tiene confianza, Frenkie está temeroso por el tobillo, si le restas esa confianza te queda un jugador dubitativo, que se equivoca mucho más de lo que acierta, y esto para el Barça evidentemente es muy negativo porque la gente quiera o no, Frenkie es un jugador importante para el equipo. Primero porque no tienes tampoco muchos más nombres, segundo por su jerarquía, y tercero por lo que te puede ofrecer. Tiene ciertas virtudes, ciertas condiciones que no las tiene ningún otro centrocampista. Y por eso Hansi Flick lo está metiendo en dinámica, a pesar de que evidentemente no está bien. Pero es que justo al entrar de Jong cometió un error que ya demostraba que no estaba metiendo en el partido. Y luego veremos la jugada definitiva y decisiva en la que él se equivoca. Vamos allá. Minuto 78, todavía el Barça estaba con 11. Y él recibe con espacio. Mirad, de Jong recibe solo. Totalmente solo. Jugador de su nivel, con espacios. Era el contexto para mí idóneo. Es decir, yo a De Jong me lo imagino entrando en estos partidos. ¿Por qué? Porque hay espacios. Y cuando hay espacios, cuando el rival está desordenado, su conducción marca diferencias. Y no lo hizo. Fijaos aquí cómo él recibe, totalmente solo, repito, y la conducción de De Jong termina yendo en esa dirección y pierde el balón. O sea, ¿por qué De Jong, en vez de conducir recto, fijaos cuando recibe, De Jong puede girarse?
girarse y acelerar. Y lo que hace De Jong es conducir en paralelo y termina chocando con un Borja Iglesias, que en este momento Borja arranca por detrás suyo. Fijaos, aquí arranca Borja Iglesias. Este jugador es Borja Iglesias. Y finalmente, en apenas 2 segundos, 3 segundos después, De Jong se ha movido 5 o 6 metros, ya perdió el balón. Una jugada que demuestra que no tiene confianza. Porque Frenkie De Jong, con confianza, esta jugada te la acaba en el área contraria. Y más si el rival está muerto como estaba el Celta. Un Celta que estaba muy cansado, muy fatigado. Aquí De Jong tiene que marcar diferencias. Y luego, evidentemente, la jugada decisiva, la jugada nefasta del gol. Que repito, el Barça está defendiendo mal. ¿Por qué? Porque está todo el equipo hundido y está permitiendo que haya un 2-2 en esa situación. Pero aquí lo más lógico, lo que nos dice la cabeza es Héctor Ford y De Jong para 2 jugadores del Celta. 2-2. ¿Qué jugador está más cercano al balón? Héctor Ford. ¿Qué jugador está más cercano al futbolista que está viviendo más alejado? De Jong. Pues cada uno con el suyo. Que Héctor Ford salga, que intente molestar, tapar el disparo y que una vez se juegue con Hugo Álvarez, De Jong ya está lo suficiente. De Jong ya esté lo suficientemente cerca. Pero ¿qué sucede? Que en el momento del pase De Jong se queda clavado. De Jong se queda clavado mirando la pelota. Y como mira la pelota no ve el pase a Hugo Álvarez y claro, el esfuerzo de Héctor Ford es mayor. Porque tiene que recorrer más distancia. Y además aquí Héctor Ford para mí comete un error, que es que cuando eres el último hombre vas al suelo. Yo no soy demasiado fan de ir al suelo en estas situaciones cuando eres el último hombre. ¿Por qué? Porque con un simple regate, y no es un regate muy difícil, es verdad que Hugo Álvarez lo hace muy bien, tiene la sangre fría. Hay 2 errores. Vas al suelo y De Jong no está cerrando. Aquí De Jong tiene que estar cerca porque precisamente si Héctor Ford va al suelo, hay otro jugador que moleste el disparo y que fuerce a Hugo Álvarez a un disparo con la zurda o a un pase atrás. Pero no, De Jong está tan lejos que cuando hay el recorte, mirad dónde remata. Y mirad De Jong. Lo está mirando. Y esto para mí es intolerable. Más allá de si tiene molestias o no tiene molestias, si tiene dolor o no tiene dolor, es una jugada que es pura actitud y pura lectura defensiva, algo que no ha mejorado, que no ha pulido en todos estos años. A pesar del empate, creo que el partido deja lecturas interesantes y muy útiles de cara a los próximos partidos. Vamos a ver si ante el Brest el Barça también, ojo, sin Lamine Yamal, es capaz de marcar el ritmo de partido. Quiero que os fijéis en todo lo que vamos comentando, a ver si cambia o no en las próximas fechas, porque el Barça tiene un mes de diciembre duro, va a jugar partidos importantes, va a jugar contra el Atlético de Madrid, va a jugar contra el Dortmund, por ejemplo, para citar 2 equipos a los que se va a enfrentar, y por lo tanto tiene que estar preparadísimo. Espero que hayáis disfrutado, a pesar del empate, esta lupa. Si os gusta esta sección, me ayuda muchísimo que dejéis vuestro me gusta, que comentéis y que compartáis el vídeo con vuestros amigos para que se unan a esta comunidad. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.